Amado Dios, gracias te damos en este día, Señor, porque nos permites escuchar tu palabra una vez más. Tener, Señor, la fuerza y la fortaleza espiritual que necesitamos de ti, porque tú eres la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Tú eres nuestra inspiración, nuestra motivación, en ti está puesta nuestra fe y nuestra confianza. Y sabemos, Señor, que aunque el enemigo quiera atacarnos, Señor, quiera derribarnos, quiera destruirnos, Señor, tú no lo permites porque ya Jesús venció en la cruz. Gracias, Señor, porque nos das tu protección cada vez que salimos de casa, nos das tu provisión cada día con el alimento, con el trabajo, con una familia, Señor, que nos ama. Gracias también por nuestros pastores que nos enseñan tu palabra, Señor, que han sido ejemplo para nosotros de lo que significa ser esforzados y valientes. Hoy pedimos, como siempre, que nos guíes, Señor, en cada decisión que tomamos, en cada cosa que hacemos, que podamos ser reflejo de tu luz, de tu amor, de tu santidad, ser personas generosas, amorosas, alegres, Señor, para que puedan ver en nosotros tu gloria, poderoso Rey. Queremos pedirte, Señor, que coloques en nosotros una pasión cada día más grande por buscar hacer tu obra, por poder predicar, por poder evangelizar, Señor, a nuestros vecinos, a nuestra familia, Señor, y que pronto también tú nos des la oportunidad de tener nuestra iglesia, Señor, física nuevamente, para alabarte a una sola voz, para congregarnos como en tu palabra está dicho que se debe hacer, Señor. Y mientras ese día llega, fortalécenos en espíritu, Señor, en amor, en verdad, en santidad. Apártanos para ti, Señor. Como siempre, tú lo has hecho, te has glorificado y te has manifestado. Y es por tu misericordia que hoy estamos aquí. No es por nada de lo que nosotros hagamos, sino por tu inmenso e infinito amor. Gracias te damos una vez más y esperamos que tu palabra llegue a nuestro corazón como una semilla que pueda dar buen fruto hoy y siempre y hasta tu venida. Amén y amén. Queremos darte, Señor, toda la gloria, toda la honra, la alabanza y el honor a ti. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor.
mi corazón y me postro en tu presencia. Adoración, Hijo de Dios, amor, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Recibe, Señor, toda nuestra alabanza a ti, toda nuestra adoración, toda nuestra gratitud, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, Señor. Te adoramos porque eres poderoso, soberano, amoroso y misericordioso, Señor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Recibe, Señor, toda la gloria, toda la honra. Así es, por siempre y para siempre. Es tuya y solo tuya la gloria, la honra y el honor. Aleluya, aleluya, amén. En este tiempo vamos a decir que somos el pueblo de Dios, amén. Juntos vamos a cantarlo. Hey. Vamos con tus palmas. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Oh, oh, su sangre nos redimió. Oh, oh, y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Oh, oh, y llevaremos su gloria a cada pueblo, nación, radiándole su esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. ¿Cuántos dicen amén? Somos el pueblo de Dios. Oh, oh, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oh, oh, somos el pueblo de Dios. Oh,
Su sangre nos redimió, y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podremos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos, Señor, tu verdad, tu poder, tu grandeza, Señor, las buenas nuevas de salvación, porque solo tú salvas, Señor, y llevaremos tu gloria a cada pueblo y nación. ¡Aleluya! Dilo conmigo. Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podremos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, de su amor y verdad, siempre proclamaremos. De su amor y verdad. En esta mañana, como todo primer domingo de cada mes, tenemos también, amada Iglesia Familiar, la oportunidad de participar juntos de la Cena del Señor. Es un momento de alegría, un momento de comunión, también un momento de reverencia y de reflexión. La palabra nos dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 23, en versión Reina Valera 60, porque yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Luego añadió lo siguiente: de manera que cualquiera que coma este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que el Señor dice en el verso 32, si nos examinamos, verso 31 y luego el 32, si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Tenemos en esta mañana la oportunidad, antes de comer el pan y beber de la copa, de examinarnos y de juzgarnos a nosotros mismos, reconociendo con humildad de corazón que hemos fallado,
que nos hemos equivocado, que hemos muchas veces sido obstinados, orgullosos, tal vez también indiferentes, que hemos permitido que la mentira o la deshonestidad lamentablemente contaminen nuestro corazón. Y el Señor desea que nos mantengamos limpios en todo sentido para honra y gloria de su nombre, y que al participar de la cena podamos tener antes una oportunidad para juzgarnos y para evaluarnos de manera muy personal. Así que los invito en esta mañana a que cerremos nuestros ojos, a que oremos al Señor y con absoluta honestidad podamos reconocer nuestros errores, podamos reconocer nuestros pecados. Podemos hacerlo personalmente y hacerlo con una actitud totalmente humilde, reconociendo nuestras fallas y también confesándolas ante el Señor. Oremos juntos en esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu maravilloso y tu inmenso amor. Señor precioso, que en esta mañana nos permite, antes de comer el pan y beber de la copa, participando de esta ordenanza maravillosa, Señor, dispuesta para nosotros, para tu iglesia, que nosotros podamos primeramente evaluarnos, Señor, juzgarnos, y una vez hayamos reconocido en nuestras vidas esos errores, Señor amado, esas faltas, esas actitudes que no te agradan y esos pecados, Señor, de los cuales debemos arrepentirnos, proceder, Señor amado, a la confesión, al arrepentimiento y poder recibir así tu perdón, tu gracia y también, Señor amado, si nuestra comunión con el Padre se ha visto afectada, ver totalmente por completo, Señor, restituida esa comunión. Padre, en esta mañana, con humildad y sinceridad, te pedimos perdón por todos nuestros errores, por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Te pedimos en el nombre maravilloso de Jesús que tú nos limpies, Señor, de toda maldad, de toda inmoralidad, de todo pecado, de toda mentira, de toda deshonestidad, de todo aquello, Señor precioso, que no te agrada. Limpia, por favor, nuestras manos, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, en espíritu, alma y cuerpo. Queremos, Señor, presentarnos y mantenernos irreprensibles hasta la venida del Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Salvador y Justificador Jesucristo, te damos gracias por perdonarnos, por limpiarnos y también, mi Señor, por restaurar nuestra comunión contigo. Muchas gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Todos mis amados, tenemos la oportunidad en esta mañana de participar del pan, símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Comámoslo ahora con alegría y con gratitud. Tenemos también la posibilidad esta mañana de participar de la copa, símbolo de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz para perdón de todos nuestros pecados. Con alegría y gratitud participemos de la copa en esta mañana. Damos gracias al Señor, mis amados, y esperamos que muy pronto podamos llevar a cabo la cena del Señor reunidos como debe ser, como una gran familia. Gracias a todos, estamos listos también para recibir la palabra del Señor. Así que en este momento exaltemos al Señor con esta preciosa alabanza y preparémonos para recibir su palabra. Gloria y honra al que vive
compasión, para salvación del mundo. Gloria y honra al que vive, vive. Gloria y honra al que vive, vive. El que vive para siempre es Cristo, Jesucristo. Mi vida a sus pies yo rindo, yo me rindo. Gloria y honra al que vive, vive. Gloria y honra al que vive, vive. El que vive para siempre es Cristo, Jesucristo. Mi vida a sus pies yo rindo, yo me rindo. No hay condenación al que cree en Jesucristo. Fue la luz que vino para salvación del mundo. Gloria y honra al que vive, vive. Gloria y honra al que vive, vive. El que vive para siempre es Cristo, Jesucristo. Mi vida a sus pies yo rindo, yo me rindo. Gloria y honra al que vive, vive. Gloria y honra al que vive, vive. El que vive para siempre es Cristo, Jesucristo. Mi vida a sus pies yo rindo, yo me rindo. Las batallas más grandes se ganan de rodillas. Por eso te invitamos para que te conectes por Google Meet y participes en los tiempos de oración los martes y viernes de 8 a 8:40 de la noche, para que juntos en unidad clamemos por Colombia, por sanidad, por restauración, por provisión y por nuestras familias. Gracias por sembrar con amor y fidelidad en este ministerio, haciendo posible que llevemos el mensaje de Cristo a muchas familias. Puedes enviar tus donaciones voluntarias a la cuenta de la Iglesia Familiar Internacional en el Banco BBVA, a la cuenta corriente número 242-027-522, con el NIT 830-1414-68-9. Recuerda que en algunos portales te pedirán el NIT sin el número de verificación, que es el número 9. Recuerda que el domingo es el Día del Señor. Por eso te invitamos para que desde las 10 de la mañana tú y tu familia se conecten a nuestra transmisión en vivo para orar, alabar juntos y crecer en la palabra. De esta manera no damos lugar al enemigo, avanzamos y mantenemos nuestra fe en alto. Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales. Amada Iglesia, buenos días para todos. Qué gusto saludarlos. Gracias por conectarse y también por enviarnos sus mensajes y sus reportes de sintonía en el chat de Facebook y también de YouTube. Agradezco a todos nuestros ministros voluntarios por el tiempo con nuestros niños, preadolescentes, adolescentes. También agradezco a todos por el tiempo de oración, la alabanza. Es un gusto realmente ver cómo todos y cada uno de ustedes, mis amados, no solo se conectan, sino también desde los diferentes ministerios se disponen para servir al Señor. Espero que hayan visto la enseñanza del domingo pasado, donde iniciamos el tema Un remanente llamado y escogido. Recuerden que este es el año 2022, año de nuestra distinción como remanente fiel. Por eso debemos, a la luz de la palabra, reconocer que como remanente fiel hemos sido llamados, pero no solamente llamados, sino también escogidos. Y es por eso, mis hermanos, que avanzando en la segunda parte de ese tema, recordamos, lo digo a modo de introducción muy brevemente, que en dos parábolas en el Evangelio según San Mateo, nuestro Señor Jesucristo usa esa famosa y conocida fórmula de muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Primero, en la parábola
de los trabajadores, y en la segunda parábola, la parábola de las bodas, de la celebración de las bodas. En ese sentido, vemos en la segunda parábola, en Mateo capítulo 22, verso 14, esta muy célebre frase, muy conocida, muy repetida en las congregaciones de nuestro Señor Jesús, que está hablando a los fariseos, a los maestros de la ley religiosa y a los líderes del pueblo judío, para explicarles aspectos del reino de Dios. El reino de Dios es semejante a. Y aquí, en Mateo capítulo 22, verso 14, después de la segunda parábola que estudiamos el domingo anterior, nuestro Señor dice: porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. E inmediatamente esto suscita en nosotros varias preguntas y varios interrogantes. Esos muchos que fueron llamados, ¿quién los llamó? ¿Y para qué fueron llamados? Además, ¿por qué muchos de los llamados simplemente no son escogidos? ¿Por qué se llama a muchos y por qué se escoge a pocos? ¿Cuál es la razón de su exclusión habiendo sido llamados? ¿Por qué los escogidos son escogidos y por qué son tan pocos? Preguntas que debemos responder y que responderemos hoy. ¿Y cómo asegurarnos de hacer parte de esa minoría, de ese remanente fiel que no solo ha sido llamado, sino que también ha sido escogido? Recuerden que el domingo anterior, en la primera parte de nuestra enseñanza, un remanente llamado y escogido, llegamos a varias conclusiones y una de ellas fue que nuestra salvación es tanto un don recibido como una tarea encomendada. Hablamos de esas tres posturas teológicas fundamentales a la hora de hablar sobre un tema muy álgido en la iglesia y una pregunta muy recurrente: ¿la salvación puede o no puede perderse? Y si bien recordamos por las Escrituras que ellas dicen que el que creyere y fuere bautizado será salvo, también recordamos, por ejemplo, las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, que le dijo: tú estás al servicio de Dios. Número 1. Número 2, por eso aléjate de todo lo malo. Número 3, trata siempre de obedecer a Dios y de ser un buen discípulo de Jesucristo. No dejes de confiar en Él y ama a todos los hermanos en la iglesia. Cuando entres en dificultades, ten paciencia y además imita al deportista que se esfuerza por ganar la competencia. Haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo y, escuchen esto, recibirás el premio de la vida eterna. Dios te llamó y te prometió esa vida cuando delante de mucha gente anunciaste que habías confiado en Dios. Entonces señalamos que por eso en las congregaciones, en la nuestra por ejemplo, pedimos a quienes desean aceptar a Cristo como su Señor y Salvador que pasen al frente y que hagan por medio de ese acto una expresión y una declaración pública, evidente a toda la congregación, de su deseo de nacer de nuevo y de vivir para Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esa declaración se hace en público y es una demostración para que todos los que puedan observar vean mi compromiso y nuestro compromiso público con Dios. Pero cuando ustedes y yo leemos de atrás hacia adelante, Primera de Timoteo capítulo 6 verso 11, vemos cómo las cosas cambian un poco. Dios te llamó, Timoteo, y te prometió esa vida eterna cuando tú declaraste tu fe delante de muchos testigos. Pero luego le dice: por cuanto fue el Dios el que te llamó y te prometió esa vida eterna, entonces haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo. Y además, imita al deportista que se esfuerza por ganar la competencia. Y además, ten paciencia cuando enfrentes dificultades. Ama a todos los hermanos en la iglesia. Sé un buen discípulo de Jesucristo.
Trata siempre de obedecer a Dios y aléjate de todo lo malo. Es por esto, mis hermanos, que podemos ver cómo la salvación ha sido un llamado de Dios para nosotros y además fue una promesa del Señor, del Padre, por medio del cual, a través de la obra de Jesús, su Hijo, somos salvos. Sin embargo, desde el momento en el que nacemos de nuevo y pedimos al Señor que nos limpie y nos perdone de todo pecado y de toda maldad, inicia un camino, un trasegar, un andar en la fe, que para el apóstol Pablo, en su explicación a Timoteo, es una competencia, es una carrera. Así lo dice en versión Palabra de Dios para Todos. Mantener la fe es como una competencia. Hablamos de esto ampliamente el domingo pasado. Luego entonces, mis amados, les pido que hoy respondamos algunas preguntas formuladas en torno a Mateo capítulo 22, verso 14. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Quién es el que nos llama? ¿En qué consiste ese llamado? ¿Quién escoge? ¿Por qué no escoge a todos los que llama? ¿Qué debemos hacer para ser no solamente llamados, sino también escogidos? Avancemos a partir del deseo de responder a estos interrogantes en una escala de exigencia progresiva. Y en primer lugar, podemos decir que muchos son los llamados a la salvación. Pero recuerden, según esta fórmula muy conocida de Mateo capítulo 22, verso 14, de esos muchos que han sido llamados a la salvación, pocos realmente se salvan. Asegurémonos, mis amados, no solamente de haber sido llamados, de haber iniciado en ese camino de fe, de permanecer en él, sino también de llegar a la meta. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de llegar a la meta? Miren, por ejemplo, lo que dijo el apóstol Pablo cuando habló en este mismo contexto diciendo: yo no corro como quien no tiene meta. El apóstol Pablo no solo le pedía a Timoteo que avanzara en su vida de fe como lo hace un deportista, como lo hace un atleta, sino que él mismo reconocía que había sido llamado por el Señor después de ser un perseguidor de la iglesia, que además de eso había sido, por medio de la voluntad de Dios, entrenado en todo un proceso de años, discipulado, para al fin poder avanzar en su llamado como apóstol a los gentiles. Y este apóstol a los gentiles dice en 1 Corintios capítulo 9, verso 27, yo golpeo mi cuerpo y lo domino. He sido un ejemplo, un referente, un testimonio, un maestro y un apóstol para muchos. Pero yo refreno mi cuerpo, lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Así que para él es muy claro que todo su tiempo de preparación y luego su llamado al ministerio y su ingreso al ministerio para ser apóstol a los gentiles era solamente un tramo dentro de su carrera y también un momento en el cual desarrollaba su ministerio, pero paralelamente a este desarrollo de su ministerio, él tenía que asumir permanentemente una vigilancia sobre sí mismo para mantenerse en esa fe que predicaba y para seguir obedeciendo esa palabra que enseñaba a otros, permaneciendo para al final poder decir: he acabado la carrera, he terminado lo que inicié. Eso desea el Señor de nosotros y por eso quiero que vean conmigo diferentes llamados que pueden ser en su momento tal vez llamados generales, pero que a partir de la fidelidad
y de la permanencia se convierten también en aquello que nos permite ser elegidos. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, los escogidos. Queremos, obviamente, ser escogidos, y para eso es fundamental que a través de la permanencia y de la fidelidad mantengamos permanentemente nuestro compromiso para llevar a cabo aquel llamado que nos ha sido hecho. Así, en primer lugar, vemos que muchos son los llamados a la salvación. Y vemos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, verso 24, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y aquí también el apóstol Pablo, que está queriendo enseñarnos que muchas personas, por cuenta de la incredulidad o por cuenta de la dureza de su corazón, no son capaces de aceptar esa buena noticia, ese mensaje de salvación, y rechazan ese llamado. Para el caso de los judíos, desde el verso 21 del primer capítulo de 1 Corintios, vemos hasta el verso 24 que tiene lugar un rechazo al mensaje por cuanto esperan únicamente milagros y señales prodigiosas. No quieren oír, no quieren recibir el mensaje, es ofensivo para ellos. Y otro segmento de personas que en este pasaje son los griegos, que representan a los gentiles, son aquellos que esperan de este mensaje que sea un mensaje ajustado a la inteligencia y a la sabiduría humana, a la inteligencia y la sabiduría de este siglo. Y si bien el mensaje del Evangelio es un mensaje razonado y razonable, que también, por supuesto, se manifiesta con poderosos milagros y señales de parte de Dios, no debe ser entendido y no debe ser asumido con la sabiduría humana o simplemente desde el deseo que las manifestaciones puedan satisfacer el deseo de sensacionalismo de las personas. Así podemos ver que en este llamado a la salvación se nos dice que nosotros, tanto judíos como gentiles que aceptan este mensaje, reciben tanto de Dios el poder y la sabiduría en la persona de Cristo. Así que este es el primer gran llamado, no solamente a iniciar en esta salvación, sino a crecer en ella. La palabra dice que cuidamos nuestra salvación con temor y temblor. También se pregunta, ¿cómo podremos descuidar una salvación tan grande? Así que la fe de cada uno de nosotros no esté cimentada simplemente en la sabiduría del hombre, como ocurría para el caso del texto que leímos en los griegos, que esperaban siempre recoger únicamente sabiduría humana, o de los judíos que esperaban solamente señales y milagros. Dice la Escritura: cuando predicamos a Cristo crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Entonces, qué importante es que podamos avanzar en este glorioso llamado a la salvación, pero además mantenernos firmes en esa salvación que Dios ofrece. Bien, así vemos como en segundo lugar, muchos son los llamados a pertenecer a Cristo. Pero este llamamiento que se nos ha hecho también a nosotros debe trascender de un llamado general y convertirse para nosotros en un llamado muy personal, en un llamado individual. Romanos capítulo 1, verso 5 dice: por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes las cosas que Dios ha hecho, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Y luego dice: ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. ¿Y qué ocurre y qué sucede cuando permitimos que ese llamado a pertenecer se convierta para nosotros en todo un compromiso a partir de la fidelidad diaria en la presencia del Señor y en su palabra? Que
todas esas promesas gloriosas que el Señor nos ha hecho se cumplen y se hacen patentes en nuestra vida. ¿Por qué? Pertenecemos a aquel que, según Apocalipsis capítulo 1, verso 5, es el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano entre todos los reyes de la tierra. Dice la Escritura, Él nos amó y con su sangre nos lavó de todos nuestros pecados. Por eso pertenecemos a Él. Pero además dice, y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Noten entonces cómo en primer lugar tenemos un llamado a la salvación. Pero esa salvación es una salvación en la cual crecemos, en la cual aprendemos, en la cual somos educados, transformados y conformados a la imagen misma de nuestro Salvador. Y por eso, en segundo lugar, hemos sido llamados desde esta lista de compromiso gradual a pertenecer a Cristo. Estamos unidos intrínseca y sustancialmente a Él. Y es también por eso que entonces se dice que Él, como Rey y sacerdote, también a su vez hace de nosotros, aquellos a quienes amó con su sangre y lavó de todos sus pecados, nos hace a su vez ministros competentes para el Señor, reyes y sacerdotes a su servicio. Vean entonces cómo no es necesario o no es suficiente solo ser llamados, sino también avanzar en ese compromiso y en esa permanencia que nos permita mantenernos fieles a ese llamado y ver su pleno cumplimiento en nuestras vidas. En tercer lugar, muchos son los llamados a ser libres, pero esta libertad no es la libertad entendida en el mundo como una licencia para dar simplemente rienda suelta a todos los gustos, los deseos, las motivaciones o incluso las posibilidades de obrar, sino que esta es una libertad con responsabilidad. Cristo es mediador de un nuevo pacto, dice Hebreos 9:15, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos. Noten cómo hemos sido llamados para recibir una herencia. Y esa herencia se hace real para nosotros, es una herencia eterna prometida y podemos disfrutar de ella gracias a que el Señor, para liberarnos, murió y se entregó. Pero Él, en la cruz del Calvario, compró para nosotros libertad eterna. También así mismo dice Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en Gálatas 5:13 leemos, hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres. Y si el Hijo nos ha libertado, seremos verdaderamente libres. Sin embargo, noten que aquí hablamos de una libertad con responsabilidad. No usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. Somos el remanente fiel que acepta el llamado y se mantiene en la libertad de Dios. Así, en el marco de esa libertad, nosotros refrenamos nuestra lengua. También nosotros evitamos a toda costa caer o ser movilizados o ser incluso arrastrados por los deseos de la carne, los deseos de los ojos, por los deseos de esa naturaleza pecaminosa que combate constantemente con los deseos de nuestro espíritu que siempre quieren agradar a Dios. Hemos sido llamados a ser libres, pero en el ejercicio de esa libertad no solamente somos llamados, sino también escogidos cuando no usamos esa libertad como pretexto para el pecado, sino más bien cuando reconocemos que desde esa libertad, a partir de la cual el Señor ha roto todas las cadenas del pecado y de la opresión que antes nos esclavizaban al mundo y a las prácticas de las cuales sin duda alguna antes éramos totalmente sumisos. Hoy tenemos una libertad, pero una libertad
para obedecer la palabra del Señor, una libertad en la cual podemos llenarnos de alegría, viendo la mano poderosa del Señor para traer sobre nosotros plenitud desde la verdadera libertad, que es conocerlo a Él y obedecer su palabra. Así que somos el remanente fiel que acepta el llamado y se mantiene en la libertad de Dios. Y en cuarto lugar, somos los llamados a integrar el pueblo de Dios. ¿Por qué? Efesios capítulo 4, verso 1 nos dice que el Señor espera que nosotros vivamos y que además nos mantengamos unidos formando parte de un pueblo, su pueblo, el pueblo de Dios. Y luego dice, sean humildes, amables y pacientes, bríndense apoyo mutuo los unos a los otros, hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio, porque hay una sola iglesia, hay un solo Espíritu, un solo Dios que los llamó a una esperanza de salvación. Noten entonces cómo hemos sido llamados también a integrar un pueblo, a ser parte de una familia, la familia de la fe. Esto quiere decir que en el marco de este camino de la fe, también nosotros tenemos la responsabilidad y el llamado de crecer en la comunión con aquellos que, al igual que nosotros, han sido llamados y también buscan y se esmeran cada día por ser escogidos. De esa manera, entendemos perfectamente que tenemos un pastor porque lo necesitamos y además nos congregamos en una iglesia y en esa iglesia hacemos parte de una colectividad, hacemos parte de una reunión de creyentes que unánimes juntos se mantienen firmes perseverando en buenas obras. Pero noten que no somos creyentes aislados, que no somos simplemente miembros del pueblo de Dios distanciados de todos los demás. Es por eso, mis hermanos, que los anhelamos y que deseamos cuanto antes poder juntos estar reunidos sirviendo al Señor, ministrándonos unos a los otros con los dones y talentos que el Señor nos ha dado. No simplemente acostumbrados a una transmisión, no simplemente ya habituados a un domingo donde escuchamos una enseñanza e inmediatamente seguimos con nuestras actividades, sino más bien dejando atrás todas esas costumbres que hemos adquirido estos últimos 2 años, donde se ha afectado un poco nuestra dinámica ministerial por cuenta de las situaciones que conocemos. Podemos volver a la costumbre de reunirnos cada domingo. Ese es el deseo que tenemos, y ya no hacerlo mensualmente, sino semanalmente. Sigamos orando por eso, y desde ya debemos prepararnos para retomar esa costumbre que aprendimos desde niños, de reunirnos cada domingo con nuestros hermanos en la iglesia, de crecer juntos en nuestra salvación y, como lo dijimos antes, de servir a otros con los dones que hemos recibido y también permitir que otros nos ministren y también que otros bendigan y edifiquen nuestra vida con los dones que el Señor les ha dado, y que a su vez toda la iglesia pueda crecer en armonía, en alegría, fuerte como un edificio del cual nuestro Señor Jesucristo mismo, dice la palabra, es esa piedra angular. Así que hemos sido llamados a ser parte de ese pueblo de Dios. Muchos conocen al Señor, inician en la vida cristiana, pero rápidamente se desvinculan de la iglesia, consideran que son cristianos, pero no tienen los hábitos y la clase de vida de aquellos que han hecho de Cristo Jesús el Señor de sus vidas. Así que somos el remanente fiel que acepta el llamado y se mantiene unido al pueblo de Dios en una sola esperanza. En quinto lugar, muchos son los llamados a formar parte de un solo cuerpo, a formar un solo cuerpo con Cristo. Noten que en este quinto punto vamos a su vez más allá de simplemente hacer parte de un pueblo. Ahora
todos somos miembros y estamos unidos a un solo y a un mismo cuerpo. Colosenses 3:12 dice, Dios nos ama y nos ha elegido, para que formemos parte de su pueblo. Pero luego dice en Colosenses 3:15, unos versos más adelante, fuimos llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por eso, seamos tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene alguna queja con otro, perdónese, así como el Señor nos ha perdonado a todos. Y por sobre todas las cosas, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo y el mejor vínculo de unión. Así, mis amados, podemos dejar que Cristo gobierne nuestros corazones y podemos ser y vivir como personas agradecidas. ¿Qué quiere decir este quinto punto? Que no solamente hacemos parte de un pueblo, sino que además estamos unidos estrechamente a cada uno de los miembros de ese cuerpo, porque todos unidos formamos el cuerpo de Cristo, de la cual Él mismo es la cabeza, Dios y Señor. Hemos sido llamados a formar parte de ese cuerpo, y es así que reconocemos que tenemos una vinculación absolutamente extraordinaria y eterna con nuestros hermanos en Cristo. Por eso les insistimos cariñosa y respetuosamente en que podamos prepararnos para reunirnos, para congregarnos, para retomar la habitualidad de nuestra asistencia semanal a la congregación. Es posible que tengamos que luchar con esos nuevos hábitos que se instalaron y que en estos últimos años desplazaron esa costumbre y esa fidelidad que habíamos demostrado por años en nuestro servicio al Señor, congregándonos fielmente. Claro, será para cada uno de nosotros un reto, pero debemos asumirlo y debemos reconocer que el Señor nos ha llamado a formar un solo cuerpo y que por eso nos mantenemos unidos, reunidos, unánimes, juntos. Somos el remanente fiel que acepta el llamado y se mantiene unido al cuerpo de Cristo. Amén. En sexto lugar, vemos que son muchos los llamados a obrar con rectitud y hacer lo correcto. Vamos avanzando en esa progresión de la vida cristiana, pero podemos ver que muchos no están dispuestos a asumir las implicaciones de obrar con justicia y rectitud en todo lo que hacen. ¿Por qué? Lo dice 1 de Pedro capítulo 2, verso 19. Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir. Tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Muchos creyentes inician en la vida cristiana y se mantienen por algún tiempo, pero luego, cuando se dan cuenta que mantener su integridad, su rectitud y que hacer siempre lo correcto, no en todas las ocasiones, tiene implicaciones que puedan ser celebradas y que puedan ser reconocidas, sino que en ocasiones, en el marco del mundo caído en el que vivimos, hacer lo que agrada al Señor, vivir para Él, mantener nuestra integridad y hacer lo correcto en cada aspecto de nuestra vida va a molestar a algunas personas, va a incomodar a algunas personas. Lo hemos podido ver en nuestros escenarios de estudio y de trabajo, con nuestros compañeros, con nuestros jefes, con nuestros vecinos. Muchas personas se molestan cuando desde los principios de nuestra fe decidimos hacer o no hacer ciertas cosas. Es allí cuando hay una colisión entre lo que para la gente es normal y natural, dentro de un mundo caído donde la corrupción es la norma. Pero no ocurre así con nosotros, y cuando obramos como al Señor le agrada, cuando nos mantenemos obedientes a su palabra, entonces es allí donde hay desacuerdos y muchas veces somos señalados, somos cuestionados,
somos criticados, incluso también somos desacreditados y muchas veces nos aíslan simplemente por el hecho de hablar como hablamos y pensar como pensamos. Somos molestos y somos incómodos, personas que quieren vivir con una ética y una moral bíblica en un mundo caído y en un mundo donde imperan las estructuras de pecado. Por eso, mis amados, es muy importante que reconozcamos que en este llamado a obrar con rectitud y hacer lo que es correcto, también debemos continuar y debemos seguir y debemos avanzar, aunque eso implique sufrimiento, aunque eso implique crítica, aunque eso implique burla, aunque eso implique persecución. De esa manera, nosotros no seremos como muchos que han sido llamados a esas buenas obras, pero que cuando ven los obstáculos y cuando ven los impedimentos, cuando ven y son objeto de la crítica que tiene lugar entre aquellos que no piensan y no actúan como nosotros y que naturalmente se incomodan por nuestra fidelidad a los parámetros bíblicos, viene entonces allí un conflicto. Y muchos no soportan ese conflicto, muchos no soportan esa crítica, muchos no soportan ser rechazados y aislados por un mundo que detesta la integridad. Pero es nuestro deber seguir adelante con la ayuda y la fortaleza del Señor, porque somos el remanente fiel que acepta el llamado y se mantiene haciendo lo correcto, aunque eso implique sufrimiento. En séptimo lugar, muchos han sido llamados, muchos son los llamados a ser santos. Y aquí quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Aquí el apóstol Pablo saluda a los hermanos en Corinto y dice: a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos aquellos que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo. Y luego dice, ¿cómo nosotros, siendo llamados a ser santos, vamos a vivir de una forma diferente con relación a los parámetros de la palabra que nos purifican y que nos santifican? Porque a los que han sido santificados en Cristo Jesús también se les ha llamado a ser santos. Tenemos una verdad y una realidad posicional en Cristo, hemos sido santificados, pero a su vez hemos sido llamados a pensar, a hablar, actuar y decidir como santos. A su vez, Hebreos 12:14 dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Vean entonces cómo hay cada vez un mayor grado de exigencia para nosotros. ¿Por qué? Porque conforme avanzamos en la madurez de la vida cristiana, reconocemos sin duda alguna que nuestra conciencia está permanentemente alerta, despierta, y nos está señalando aquellas cosas que agradan y no agradan al Señor. El Señor nos está hablando de perfección, nos está hablando de santidad, de integridad en nuestro obrar y en nuestro vivir. De esa manera podemos ver que ninguno de nosotros podrá nunca alcanzar esa perfección que solo tendrá lugar cuando estemos en la presencia del Señor. Pero sí podremos disfrutar de una vida donde nuestra conciencia pueda estar permanentemente limpia. Y cuando nos hayamos equivocado, cuando hayamos tropezado y caído, cuando hayamos de pronto cometido errores o hayamos fallado, podemos pedir perdón al Señor y saber que Él está dispuesto para limpiarnos, porque su deseo es que nos mantengamos irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Así que somos el remanente fiel que acepta el llamado y se mantiene en santidad. Y en octavo lugar, muchos son los llamados a ser discípulos de Jesús. ¿Y por qué hay un gran llamado al discipulado? Pero porque de esos muchos que son llamados, pocos finalmente llegan a la meta, llegan al final y puede decirse que son realmente escogidos.
En Lucas 14, 25, vemos las condiciones para ser un discípulo del Señor Jesús. Él dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. El Señor está poniendo un estándar muy alto y está diciendo, no pueden amar a nada ni a nadie más que a mí. Nadie puede interponerse entre ese primer lugar en su corazón que me corresponde únicamente a mí. Y luego dice algo, si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz, a dejar allí sus deseos, sus sueños, sus anhelos, sus prerrogativas, incluso su a veces forma egoísta de vivir, si no están dispuestos a dejarlo todo y a renunciar a sí mismos en una cruz y hacer lo que les digo, no pueden ser mis discípulos. Así que, por eso en 1 de Juan 2:24 leemos, debemos seguir fieles a lo que se nos ha enseñado desde el principio. Si lo hacemos, permaneceremos en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Así que noten, mis amados, cómo la fidelidad y la permanencia en estos llamados nos permiten pasar no solamente de ese gran grupo de los que han sido convocados y llamados para, sino más bien ser también aquellos escogidos. En ese sentido, el discipulado es fundamental, pero nos habla, por supuesto, de un alto grado de compromiso, de renuncia a nosotros mismos, de negarnos a nosotros mismos para así demostrar absoluta obediencia al Señor y también amarlo a Él por encima de todas las cosas. Esto, por supuesto, es un gran reto y un gran desafío para cada uno de nosotros diariamente. Por eso somos el remanente que acepta el llamado y se mantiene fiel al discipulado. Para concluir, mis amados, vemos entonces que la cuestión para el llamamiento y la elección no reside únicamente en que seamos llamados. No es solo ser llamados, la clave está en responder a ese llamado, manteniéndonos fieles a aquello para lo cual hemos sido llamados. No olviden el ejemplo del apóstol Pablo a Timoteo. En 1 de Timoteo 6:12, mantener la fe es como una competencia. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos iniciar la carrera, mantenernos en la carrera y llegar a la meta. Por eso el apóstol Pablo, y lo dijimos iniciando, dijo, no corro como quien no tiene una meta. En 1 de Corintios 9:26, porque él tenía un objetivo. Él sabía que no era suficiente con iniciar la carrera o mantenerse en la carrera. Era necesario perseverar, era necesario seguir adelante y poder llegar a la meta. Y él mismo se estableció un estándar muy alto y además una exigencia muy alta al decir, yo golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Así que hemos sido, mis amados, llamados a la salvación, a pertenecer a Cristo, a ser libres, llamados a la integridad que corresponde a los hijos de Dios, a ser parte de su pueblo, llamados a formar un solo cuerpo, a obrar con rectitud y a hacer lo correcto, llamados a ser santos y llamados a ser sus discípulos. Pero es a través de la permanencia y la fidelidad que ese llamado no es solamente una invitación general que asumimos, sino más bien todo un compromiso de vida donde nos damos cuenta que hemos sido llamados, pero también escogidos. Escogidos para la vida eterna, escogidos como hijos de Dios amados que inician en la vida cristiana, se mantienen en la vida de fe y concluyen esa vida
manifestando permanentemente el amor, la bendición y la abundancia de la riqueza, del amor y de la gracia del Señor. Así que, mis amados, los invito a que oremos al Señor, le demos gracias por su palabra y le pidamos que nos permita, reconociendo nuestros llamados, ser fieles y permanecer, para así también asegurar nuestra elección. Oremos, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta maravillosa palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos permitas vivir, Señor, a la luz de esta revelación y poder, Padre precioso, ser ese remanente escogido, ese remanente llamado que ha sido fiel, que se mantiene, Señor precioso, y que obra conforme a tu voluntad. Muchas gracias, Señor amado, por ser tan bueno con nosotros y por ayudarnos cada día, Señor, avanzando en esta carrera y en esta batalla de la fe. Muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor, por ser tan bueno con nosotros y porque el mismo que nos ha llamado, eres tú, Señor, y también eres tú el que nos ha elegido, el que nos ha escogido. Gracias, Señor, por permitirnos hacer parte de ese remanente fiel y avanzar en nuestra salvación. Muchas gracias, Padre precioso. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amada Iglesia, un abrazo para todos. El Señor los bendiga. Sigamos adelante y recuerden que vale la pena servir al Señor. Si te preguntas cómo puedes ganar a alguien para Cristo, es muy fácil. Te damos 3 consejos. 1. Comparte la transmisión en el muro de tu Facebook para que tus amigos en algún momento reciban la palabra. 2. Comparte por WhatsApp el link de la transmisión a algún familiar o amigo que necesita de Dios. 3. Si algún familiar o amigo está pasando por algún momento difícil, pásanos el motivo de oración y cuéntales que estamos orando por ellos para que conozcan el poder de Dios. Gracias por sembrar con amor y fidelidad en este ministerio, haciendo posible que llevemos el mensaje de Cristo a muchas familias. Puedes enviar tus donaciones voluntarias a la cuenta de la Iglesia Familiar Internacional en el Banco BBVA, a la cuenta corriente número 242-027-522, con el NIT 830-1414-68-9. Recuerda que en algunos portales te pedirán el NIT sin el número de verificación, que es el número 9. Recuerda siempre testificar lo que Dios ha hecho contigo y con tu familia. Puedes grabar un video de 1 minuto, contarnos tu testimonio y enviarlo al correo mivideo.ilefai@gmail.com para presentarlo en la transmisión. Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales.